respecto de la clase pasada, habíamos dicho que tenemos el bloqueo de los tiristores, que teníamos dos esquemas de bloqueo, el estático y el dinámico. El bloqueo estático, habíamos comentado que de alguna manera íbamos reduciendo nosotros la corriente, ¿sí? La corriente en el dispositivo, en el SCR, de manera ordenada, por decirlo así, de un valor de 1 a 2 a 3 y así hasta rebasar el valor de la corriente de sostenimiento y poder entonces hacer que el dispositivo se bloquee. Eso quiere decir que se comporte como un circuito abierto, ¿sí? Y el dinámico se considera un cambio abrupto, ¿sí? Un cambio de alguna forma de una condición a la otra, de conducir a dejar de conducir, pero durante un cierto tiempo, que debe ser el tiempo de apagado, ¿sí? Si ese cambio de en donde la corriente que circula a través del dispositivo se elimina de manera abrupta y se tiene un tiempo de apagado, digamos que sea superior a este tiempo de apagado al TA, pues ya deja de conducir el dispositivo. Si lo regresamos, la corriente la regresamos antes de que termine ese tiempo, pues el dispositivo sigue conduciendo, ¿verdad? Entonces requiere rebasar ese tiempo para que el dispositivo deje de conducir. Y podemos ver el bloqueo forzado por fuente inversa de tensión. Aquí de alguna manera consideramos que tenemos una bobina, por decir así, conectado al ánodo del dispositivo y tenemos una derivación a un capacitor, que el capacitor va a estar cargado inversamente, ¿sí? Previo a esto se puede llamar aquí como un circuito de bloqueo. Y nosotros entonces, en el momento que cerramos el switch, de alguna manera aquí el dispositivo, ¿sí? Podemos ver que está cargado inversamente, entonces quiere decir que vamos a estar polarizando al dispositivo de alguna forma, hacer que empiece a conducir en este momento aquí con un cierto valor de voltaje, empieza a circular la corriente que pasa a través del SCR, vaya por la parte del capacitor, ¿sí? Entonces aquí podemos ver nosotros que la unión del ánodo-cátodo cuando está conduciendo pues tiene voltaje de umbral, ¿sí? Y después cuando ya deja de conducir pues toma un cierto valor y de ahí va tomando de acuerdo al tiempo como va pasando, si es que ya no conduce hasta llegar a tener el valor como un circuito abierto de la señal que tenemos aquí en la entrada de VTH, ¿verdad? Entonces así es como estaría comportándose esta parte, digamos, entre el ánodo y el cátodo. Y la corriente que tenemos circulando en el SCR, y la tenemos aquí, un valor de corriente determinado que está pasando a través del dispositivo, y cuando tenemos ese corte, digamos, de corriente, porque ya va a circular por el capacitor, entonces tenemos aquí nosotros una caída de la corriente que pasa a través del dispositivo, ¿sí? Y se va a hacer. Si ya de alguna forma aquí no hay un cambio, rebasa este tiempo de TV, ¿sí? Entonces pues ya deja de conducir y ya no vamos a tener corriente presente en ningún momento.
¿sí? Y bueno, es lo que sucede. Y aquí en este caso, pues partimos de ese valor inverso de voltaje en el capacitor, ¿sí? Que va a estar de alguna manera, por decir, hasta llegar a tener el valor de la fuente, puesto que nosotros tenemos la fuente en paralelo al SCR y en paralelo al capacitor, ¿sí? Y vamos a ir llegando hasta ese valor de el voltaje VTH que tenemos aquí en la entrada, ¿sí? Y la corriente también, de un valor mínimo de corriente hasta un valor de corriente que empieza a tener el capacitor, ¿sí? Porque va a circular a través de él, y hasta un valor máximo y después empieza a decaer, ¿sí? Como a descargarse hasta llegar a un valor cero. Pero entonces aquí estamos viendo que tiene un tiempo lo denominamos como TV. Entonces, cuando el valor de TV es mayor que el valor de TA, que es el valor del tiempo de apagado, ¿sí? Pues vamos a asegurar con eso que el dispositivo pues va a permanecer como un circuito abierto y se apaga el SCR. ¿Sí? Aquí tenemos cómo encontrar el valor del capacitor, que va a ser igual a 1,47 por la corriente por el tiempo TV, ¿sí? Entre el voltaje que vamos a tener nosotros en el capacitor, el voltaje inverso que vamos a tener aquí en el capacitor. Y también tenemos fue por voltaje, tenemos que es por corriente, que es el bloque forzado por fuente inversa de corriente. Y aquí la diferencia, pues tenemos el circuito bloqueo está conformado por un diodo, que de alguna manera se puede considerar que está de manera antiparalela, la bobina y un capacitor, que también partimos de un voltaje de polarización inversa, o que tiene voltaje inverso al, al SCR, ¿sí? Entonces podemos ver aquí nosotros también lo mismo, ver que de un valor de corriente de IT que está circulando a través de el SCR, ¿sí? Cuando nosotros aplicamos o cerramos el circuito, pues tenemos el voltaje inverso y de ahí empieza a tener la variación de voltaje hacia tener o considerar que ese voltaje del capacitor llega hasta un valor de voltaje determinado, ¿sí? En el caso del voltaje entre el ánodo y el cátodo, pues tenemos aquí el voltaje de la caída del umbral que tenemos del SCR, ¿sí? Que pues se permanece en un cierto tiempo, pero llega el momento en que ese valor de voltaje disminuye, y después cuando ya deja de conducir, pues ya se presenta el valor de voltaje que podemos tener de la relación que tenemos aquí de la corriente ITH y RTH, ¿sí? Que sería el voltaje que podemos tener de la fuente de alimentación. Bien, entonces también el capacitor pues está llegando a ese valor de voltaje, pues está de alguna manera en paralelo, ¿sí? Y la corriente que tenemos en el capacitor pues al principio es un valor de corriente cero, y ya después empieza a incrementar, ¿sí? Hasta un valor de corriente pico, que podemos considerar un valor de corriente máximo, ¿sí? Y después empieza a disminuir. Aquí podemos ver que tenemos también lo que sería la corriente del diodo, ¿sí? Y tenemos un tiempo aquí de alguna manera, pues para poder asegurar que se llama TV, que es el tiempo para poder asegurar que se está bloqueando el dispositivo. Entonces, ese tiempo de TV, ¿sí? Si nosotros tenemos el mayor el tiempo TV que el tiempo de apagado, ¿sí? Pues entonces aseguramos que el dispositivo permanece apagado. Si de alguna forma no termina de pasar este tiempo, pues puede ser que regrese otra vez a conducir.
el dispositivo. Entonces, ¿para qué es esto? Porque nosotros al controlar el encendido y el apagado del SSR, pues le tenemos que indicar cuándo enciende y cuándo apaga, ¿no? Entonces, por eso se utilizan circuitos de bloqueo para poder tener esa certeza de ese apagado, y se pueden calcular así de alguna manera los tiempos, ¿sí? Obviamente también con las características del dispositivo que nos da el fabricante con respecto también a los tiempos que se manejan para poder hacer esa conmutación de encendido a apagado, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de un control de fase. Y aquí lo que de alguna forma tenemos un SCR que tiene una fuente de alimentación hacia la compuerta, que le estamos mandando una serie de pulsos, ¿sí? Un cierto valor de corriente con un tiempo de duración del pulso. Cada determinado tiempo se lo estamos enviando, entonces en cierto momento va a tener empezar a conducir el dispositivo, ¿sí? Y después va de alguna forma, cuando ya lo tenemos activado, pues a funcionar como un rectificador normal, ¿sí? Y después otra vez con otro pulso podemos hacer que empiece otra vez a conducir. Entonces aquí tenemos esto que se llama alfa, es el ángulo de disparo, ¿sí? Y lo que tenemos aquí como una señal continua pues sería el ángulo de conducción. Aquí en este caso pues podemos ver nosotros que podemos estar manejando esta parte del ángulo de conducción o variando este ángulo pues de acuerdo a los tiempos que nosotros estamos mandando de los pulsos, pero estamos viendo nada más que obviamente puesto que es como un diodo controlado, pues nada más una parte del semiciclo, o más bien el semiciclo, ¿sí? Porque en la parte en donde no tenemos el control, pues es como un rectificador normal, ¿verdad? Entonces aquí está presente el valor, digamos, de la señal, porque ya se considera como un circuito abierto. ¿De acuerdo? Hay otros dispositivos tiristores, que en este caso es un TRIAC, que es un dispositivo bidireccional, que es parecido al SCR, pero si se dan ustedes cuenta, aquí tienen dos diodos. Tiene la terminal 1 y la terminal 2, la compuerta, y aquí podemos de alguna forma representarlo así, en donde tenemos dos SCRs que están como encontrados, ¿sí? En donde tenemos la compuerta y lo que sería terminal 1 y terminal 2. Esto quiere decir que de alguna forma se puede disparar con pulsos positivos o negativos, pues de alguna forma pues conduce en un sentido y conduce en el otro sentido, ¿sí? Aquí podemos ver nosotros, si nos ponemos a contar, digamos, en su estructura, podemos ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, de alguna forma como capitas de materiales que integran todo el dispositivo, pero se considera también que es un dispositivo de 4 capas, ¿sí? Aquí por su estructura, como se conforma, pues así es como se representa la estructura física, ¿sí? Tenemos su curva característica, si se dan ustedes cuenta, tanto en la parte de proyección directa como de inversa, en el cuadrante 1 y cuadrante 3, vemos que el dispositivo va a conducir, ¿sí? Cuando se obtienen o se llegan a los valores de las corrientes necesarias, pues vamos a hacer que el dispositivo conduzca. Entonces, por eso se considera un dispositivo bidireccional. Tenemos aquí la estructura física y cómo también se representa físicamente. Podemos ver físicamente el dispositivo, ¿sí? Y su símbolo general.
como se puede también representar como un modelo ideal de un triac. Si recuerdan, el triac nada más tenía un diodo, aquí en este caso tenemos dos diodos, y tenemos un interruptor que conduce o no conduce, que sería el símbolo de los diodos encontrados con una compuerta. Entonces, pues el TIAC de alguna forma pues controla la inyección de corriente en puerta, tanto positiva como negativa, ya habíamos comentado, y forma no controlada, derivada de tensión en DT y tensión excesiva entre ánodo y cátodo. Y entonces, son las formas como nosotros podemos hacer de alguna manera que conduzca, que es la forma controlada y la forma no controlada, así como al igual que el SCR. Aquí podemos ver que existen modos de trabajo, que son 4. El modo primero positivo quiere decir que pues tenemos el voltaje BT2 y T1 mayor que 0 y la corriente IG mayor que 0. Entonces esto se considera que es fácil lograr. El modo primero negativo, que va a ser BT2, BT por T1, que el valor de voltaje sea mayor que 0, pero que la corriente sea menor que 0. Entonces va a ser difícil. Y el tercero positivo, pues también va a ser muy difícil que tengamos voltaje menor que 0 y una corriente mayor que 0. Y el otro modo, que sería el tercero negativo, que sería BT2, BT1, la corriente, el voltaje va a ser menor que 0 y la corriente también va a ser menor que 0. Entonces es de alguna manera lograble. Y se representa, digamos, como lo teníamos en el caso, digamos, del diagrama aquí del primer cuadrante y el tercer cuadrante, que conducen, ¿sí?, en estas condiciones. Entonces, ¿qué aplicaciones se tienen? Pues tiene regulación de alterna, media y baja potencia, control de velocidad de motores, control de flujo para iluminación, electrodomésticos de baja potencia. Aquí tenemos un ejemplo de control de fase, en donde podemos ver nosotros que si estamos aplicando unos pulsos de disparo, tenemos el ángulo de disparo y el ángulo de conducción, y como está aquí, tanto en el semiciclo positivo como en el semiciclo negativo, está de alguna manera teniendo señal, ¿sí? Si recuerdan ustedes, en el otro caso del SCR, como teníamos nada más la mitad, pues nada más era un semiciclo el que podíamos controlar y el otro no. Aquí en este caso, pues estamos controlando los dos semiciclos con este disparo, ¿sí? Y pues tenemos los valores, digamos, en el caso comercial de un BTA12SW, que pues es un triac que maneja 12 amperes y el voltaje en directa y en inversa de 700 volts. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y podemos ver aquí cómo si nosotros variamos el disparo, bueno, lo hicimos aquí nada más por una parte. Encontré esta grafiquita para que vean cómo podemos ir variando el disparo y cómo el ángulo de disparo varía, ¿sí?, y por ende el ángulo de conducción del dispositivo. Tenemos otro tiristor que es un DIAC. El DIAC, si se dan ustedes cuenta, sería como el TRIAC, pero no tiene la compuerta. Y entonces son como si fueran dos diodos encontrados, en donde tienen dos ánodos nada más. Se conectan aquí dos ánodos. El dispositivo de alguna manera es auxiliar para disparo de tiristores, soporta picos de corriente elevados. Se debe conocer la tensión de polarización,
que es de 33 volts en un DB3, que es un DIAC que es muy conocido, muy popular, ¿no? Entonces, aquí se puede considerar que tanto para la parte directa como para la parte inversa, si nosotros tenemos el voltaje VO positivo y negativo de 33 volts, por decir, empieza de alguna forma a conducir. Aquí, ¿cómo se va a disparar? Pues al llegar a ese valor de voltaje que apliquemos nosotros a las terminales de A1 y A2, ¿sí? Pues puede conducir si es con una polaridad o si es con la otra polaridad, no sé. ¿Sí? Entonces, si tenemos una señal alterna aplicada aquí de 73 volts, pues empieza a conducir en ambos cuadrantes. Aquí está representada su estructura física. Entonces tenemos T1 y T2, y tenemos P1, N1, P2 y N2 y N3. Entonces es también considerado como de 4 capas y se representa su símbolo como lo habíamos comentado hace un momento. Podemos decir que es un interruptor que cierra por tensión de ruptura, y permanece cerrado hasta que la corriente por él pase por cero, corriente de mantenimiento o de sostenimiento. Aquí tenemos un ejemplo en donde pues estamos nosotros utilizando un triac, ¿sí? En donde nosotros aquí tenemos un diac, estamos alimentando con una señal alterna, aquí tenemos unas resistencias y un capacitor. Aquí la resistencia variable de alguna forma va a estar variando la tensión que podemos tener, digamos, hacia el DIAC, si de alguna forma logramos tener un voltaje, ¿sí? De alguna forma necesario para que conduzca el dispositivo, puede conducir, ¿sí? Generar una corriente hacia la compuerta, ¿sí? Disparar el dispositivo, y aquí podemos ver que tenemos tanto en la parte el pulso positivo, ¿sí? Por el voltaje de umbral, el voltaje de ruptura que se está proporcionando al DIAC, ¿sí? Y el negativo, ¿sí? Sería una señal alterna, tanto positivo como negativo. Entonces empieza a mandar el pulso de conducción hacia la compuerta, manda un pulso para que empiece a conducir, se dispara y empieza a conducir. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a tener nosotros aquí un cierto ángulo de disparo y vamos a tener conduciendo toda esta parte, ¿sí? Y para el negativo tenemos nosotros este otro, ¿de acuerdo? Entonces, también sería para el semiciclo negativo. Y la corriente en la compuerta, pues son estos pequeños pulsos que se están enviando tanto en el pulso positivo como en el negativo, y este es el ángulo de disparo que nosotros podemos estar utilizando. Se tiene aquí una resistencia del potenciómetro. Si tenemos mínima resistencia, vamos a tener máxima potencia. Si tenemos una resistencia grande, pues vamos a tener mínima potencia, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces aquí es con esto con lo que vamos a estar variando para poder hacer que de alguna forma circule la corriente necesaria para poder hacer que el triac conduzca. Hay otros dispositivos que es el GTO. El GTO, si se dan ustedes cuenta, es muy parecido. Tenemos ánodo y cátodo y compuerta, muy parecido al SCR, pero en el símbolo tenemos aquí como una crucecita, un símbolo de más en la compuerta. Es un interruptor unidireccional controlado por compuerta.
Entrada en conducción es inyección de corriente en puerta y salida de conducción, extracción de corriente en puerta. Soporta tensiones inversas bajas de 20 volts y la corriente apagada es del orden de 1/3 de la corriente que maneja el dispositivo. Entonces podemos ver aquí la gráfica del dispositivo, es muy parecida a la del SCR, ¿sí? En donde tenemos también las voltajes de ruptura, tanto inversas como directas, y tenemos nosotros las corrientes, ¿sí? de encablamiento y de sostenimiento, ¿sí? Y ya después, una vez alcanzadas estas corrientes, pues conduce el dispositivo. Pero podemos nosotros ver aquí un poquito más a detalle, digamos, con respecto a la curva, cuando nosotros hacemos o iniciamos el encendido y cómo podemos de alguna manera hacer el apagado, ¿sí? Reduciendo la corriente que tenemos en la compuerta, ¿sí? Para poder hacer que se apague el dispositivo. Bien, el GTO presenta una estructura como aquí la podemos ver, ¿sí? Tenemos el ánodo, tenemos el cátodo y la compuerta, y los materiales P1 más, N1 y P2, N2, N2 y N2. Y es la estructura, ¿sí? Es muy parecido al SCR, y pues tiene también el ánodo y el cátodo, su símbolo. Si se dan ustedes cuenta, aquí tiene en la compuerta, pues el manejo de la corriente que podemos ingresar o podemos obtener de la compuerta o disminuir, ¿verdad? Hay otro tiristor, que es un tiristor óptico, ¿sí? Aquí tenemos igual ánodo y cátodo, y tenemos la compuerta, pero en la compuerta, pues al nosotros incidir en la energía luminosa, pues vamos a hacer que empiece a conducir el dispositivo, ¿sí? Entonces se representa de esta forma su símbolo, y tenemos su estructura física muy parecido al SCR, pero aquí tenemos la situación de que vamos a ingresar energía por los fotones hacia la compuerta para poder hacer que conduzca. Y como puede ser la estructura física, ¿sí? Con todos sus elementos, el dispositivo en sí, lo que tenemos es de silicio, es la parte más pequeña, y tenemos un área sensible a la luz, ¿sí? Y bueno, las conexiones físicas hacia las terminales externas, y su estructura física de todo el encapsulado. Y tenemos aquí la parte de alguna manera donde está libre para poder hacer que la energía luminosa pues entre al dispositivo para poder activarlo. Entonces, se utilizan en alta tensión. Las frecuencias de conmutación son de hasta 2 kHz. La tensión elevada de 6.000 a 1.500 amperes. O sea, es lo que de alguna manera se puede tener, digamos, en las características de corriente máximas que se pueden utilizar. Y pues aquí se puede considerar que se aísla ópticamente la parte de control con la parte de potencia. Entonces podríamos tener un acoplamiento óptico. Aquí vemos una aplicación de uso de protección utilizando, digamos, un varistor o un TIAC, de tal forma que cuando nosotros cerramos aquí el circuito y existe una sobretensión, y al existir una sobretensión va a estar polarizado de tal manera
el dispositivo que cuando detecte esa sobretensión, el dispositivo pues se puede activar, y al activarse pues cae el voltaje de manera drástica y protege todo el equipo que tenemos hacia adelante. Entonces puede ser un varistor o puede ser un triac, ¿sí? Recuerden que el varistor pues varía de alguna manera su resistencia de acuerdo al voltaje que nosotros estemos aplicando. Y en el caso del triac, pues también recuerden ustedes que podemos hacer que se dispare con un cierto valor de voltaje que podamos colocar entre sus terminales, y puede ser que conduzca. Al conducir, pues obviamente cae al valor de voltaje de umbral, ¿sí? Porque está conduciendo. Entonces, con eso se protege toda la siguiente parte de lo que tengamos adelante en el equipo. Hay otro tipo de tiristor que es el tiristor controlado, que es de MOS, en tecnología MOS, ¿sí? Es un tiristor MOS controlado, ¿sí? Tenemos nosotros aquí su símbolo, en donde tenemos el ánodo y el cátodo y la compuerta. Si se dan ustedes cuenta, es como si estuvieran aquí dos plaquitas, uno para el ánodo, otro para el cátodo, y una placa adicional para la compuerta. Así como es como se ve que es un MCT. Su gráfica característica pues es muy parecida a la del SCR. También tiene valores máximos de voltaje en directa de ruptura, ¿sí? Tiene también corrientes para conducir, y también corrientes de bloqueo. De acuerdo a esos valores de corriente que nosotros podamos tener, pues es como vamos a tener el dispositivo activado o no activado. Aquí en este caso, pues el GTO es un similar al GTO, pero está de alguna manera controlado por voltaje. Dice, de puesta en conducción por tensión negativa en puerta, apagado por tensión positiva en puerta. Entonces aquí, si se dan ustedes cuenta, de acuerdo al voltaje como nosotros estemos aplicando en la compuerta, ¿sí? Si es positivo o negativo, vamos a hacer que conduzca o que deje de conducir. En el caso del GTO, recuerden que era por corriente, ¿sí? Si tenía una condición de corriente, conducía, y si nosotros cambiábamos esa condición de la corriente, pues se apagaba. De ganancia elevada en tensión de control, disponibles de 1000 volts a 100 amperes, y a potencias medianas bajas se utiliza. Y bueno, hasta ahí sería. Lo dejamos por el día de hoy, jóvenes. ¿Sí? No sé si tengan ustedes alguna pregunta. No, profe, ni nada. No, profe, gracias. Ok, entonces vamos a vernos hasta el día jueves, jóvenes. Tengo que hacer algunas actividades de firmas de boletas y no sé qué tanto, y no se me vaya a pasar también el tiempo. Bien, entonces voy a estar un poquito movido ahí por la escuela, aparte de que pues ya pues no ahorita, yo pienso que va a ser hasta después, en que empiecen a llamarnos para asistir, para ir viendo la integración digamos, a la parte presencial, pero no creo que sea para este semestre, jóvenes. Yo creo que ahorita se habla de un regreso escalonado, ¿sí? Primero va a ir la gente de administrativa y de apoyo, y después yo pienso que para ver la estrategia de cómo se va a ir iniciando de nuevo las actividades, y ya para el regreso de vacaciones, ya cuando inicie el otro semestre, yo pienso que se van a poder ir ya integrando presencialmente, pero todavía no es un hecho, están en planes, y todavía está en veremos. Entonces esperemos que ya pronto podemos saludarnos físicamente, ¿sí? Y pues hay que seguirse cuidando, jóvenes, no descuidar eso, siempre
cuidarse, porque sí, pues hasta que tengamos todos al menos una gran parte de la vacuna, pues es algo que nos protege un poco, ¿sí? Y pues por eso también hay que ver en los tiempos cómo puede reaccionar a la situación esto de la pandemia y cómo se va a hacer, cómo va a ser escalonado, cómo se va a presentarse, ¿no? Obviamente con tiempo para no pues tener problemas ahí un poquito fuertes que puede suceder. Ya vieron cómo pasó en diciembre, enero de este año, y y se elevó mucho, pero ahorita pues está bajo y se ha mantenido más o menos. Bueno, jóvenes, pues muchas gracias, que pasen buenas tardes, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, profe. También cuídese mucho. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias.